Hoy vamos a hablar de Stalin en nuestro camino por la historia y el arte de Rusia. Vamos a hablar hoy de Stalin. Bueno, pues realmente es un personaje difícil de tratar porque su trayectoria es una trayectoria muy complicada. No obstante, vamos a intentar tratarlo con la mayor objetividad posible y sobre todo aseguraros que los datos que proporciono están verificados. Es decir, que ningún dato es de mi cosecha, son todos verificados. Espero que, bueno, pues que, no sé, no os moleste lo que voy a decir, porque realmente es lo que yo creo que es cierto, aunque habrá seguro alguien que no opine como yo, lo cual también me parece una cosa estupenda. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues Stalin, aquí tenemos su imagen de gobernante soviético, quizá muy importante dentro de la historia de la Unión Soviética, es quizá uno de los más importantes personajes. Bueno, pues ya cuando Lenin se encontraba gravemente enfermo y en retiro desde 1922, ya habían aparecido tensiones internas en el partido. Stalin se ocupó de alejar del poder a León Trotsky, su principal rival, a quien acusó de revisionismo antibolchevique y de traidor a la Revolución Popular y oportunista. Bueno, cosa que ya todos entendemos que no se acerca mucho a la realidad. Trotsky fue justo junto a Stalin los dos filósofos políticos marxistas que crearon y gestaron la revolución de 1917. Bueno, el testamento político de Lenin no tenía nada que ver con lo que decía Stalin. Tras su muerte, Lenin, el 21 de enero de 1924, se dirigió al Comité Central Bolchevique del Partido Comunista de la Unión Soviética y decidió mantener en secreto su testamento. Es decir, que Stalin oculta el testamento de Lenin. ¿Y por qué lo oculta? Porque en el testamento de Lenin está claramente recordado que se alejaran a Stalin del poder, que lo alejaran del poder. Es decir, que no creía Lenin que Stalin sería un buen sucesor suyo. Tampoco, por verdad, tampoco designó a Trotsky, es decir, que dejó sin designar su sucesor. Bueno, pues aquí tenemos a Trotsky, que Trotsky sí se ocupa, desde que muere Stalin, de encabezar la oposición a Lenin. Es decir, desde muy pronto Trotsky denuncia una cosa que va a ser una constante cada vez más grande, que es la burocratización creciente del régimen. Es decir, el régimen se va a llenar de burócratas cercanos al líder. De esta forma, la contestación no existirá y si existirá será mejor reprimida. Asimismo, señalaba las responsabilidades fallidas de Stalin en la Revolución Alemana de octubre del 23, que fracasó, la de China de 27, que fracasó también, y el fracaso de la Huelga General de Inglaterra de 1925-26. Es decir, que Trotsky se va a ocupar de desacreditar a Stalin frente a la opinión del pueblo ruso. Pero Stalin es un hombre muy poderoso y sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace? Reinventarse a Lenin. Entonces va a hacer sus políticas, las políticas suyas, pero en boca de Lenin. Lenin ha muerto y no le puede contestar, no le puede contradecir. Y entonces Stalin va a utilizarlo. Hasta el final de sus días utiliza el personaje de Lenin para justificar todas sus acciones. Bueno, pues en cuanto muere Lenin, Stalin crea el Plan de Stalin y el Gran Giro. Entonces, lo primero que hace es aislar a la vieja guardia bolchevique de Lenin. Y en 1929 publica en Pravda, el periódico del régimen, el Gran Giro, que va a significar la negación de toda política de Lenin, entre ellas de la NEP, la nueva política económica. Es decir, que dice una cosa, pero realmente hace la contraria. ¿Qué va a hacer él por conseguir lo que tiene él en su cabeza? Primero, abastecer las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades están los proletarios. La meta de Stalin consistía en construir una sociedad sin clases,
que era el objetivo del comunismo, sino además de esto, en abastecer rápidamente a las ciudades, porque allí están los centros de poder de los bolcheviques. Y esto que va a crear una crisis de las cosechas. Hemos dicho reiteradamente que el ruso es campesino en el alma, y entonces es difícil que le arranquen de él sus productos. El campesino tenía una norma, tenía 3 partes en su cosecha. Una parte la guardaba como semilla para el curso siguiente, para el año siguiente. Otra parte la consumía para el autoabastecimiento, y una tercera parte, si es que quedaba, la vendía para poder, o lo intercambiaba con otros bienes de consumo. Esto va a ser imposible desde la llegada de Stalin. ¿Por qué? Porque esta parte que él guardaba, o estas semillas que él guardaba para el año siguiente, eran requeridas para la alimentación, para el abastecimiento urbano. De esta forma, el campesino se quedaba sin semillas para la siguiente siembra, y esto trajo consigo una gran crisis de las cosechas. Además de esto, implantó lo que se llamó la colectivización de las tierras. Es decir, desde 1929 todas las tierras fueron reagrupadas en los koljos. Esta medida antes de esta medida la resistencia fue considerable. ¿Por qué? Porque los kulaks, que eran los antiguos propietarios de tierras, ¿qué hicieron ante la seguridad de que iban a quitar las tierras y reagruparlas en koljos? Quemaron las cosechas y mataron el ganado. Es decir, que a la pobreza que había se suma esta. ¿Qué son los koljos? Realmente los koljos los kulaks eran los antiguos agricultores de la Rusia zarista que poseían tierras. No eran los aristócratas, eran los que poseían tierras, pero que requerían para cultivarlas contratar trabajadores. Luego este término de kulaks se asimiló a cualquier persona que tuviera en propiedad tierra, aunque fuera solamente para su subsistencia. Es decir, que esta propiedad se termina y aparecen, ya hemos dicho, la reagrupación de las tierras. Aquí tenemos a los campesinos de los kulaks, que eran, ya digo, propietarios de pequeñas cantidades de tierra que se reagrupan para intentar protestar, o para por lo menos comprender lo que Stalin pretende hacer con sus tierras. Ciertas regiones fueron presas de verdaderos levantamientos armados, en los cuales la autoridad del Partido Único fue seriamente desestabilizada durante algún tiempo. Cientos militares, responsables locales e incluso antiguos propietarios tomaron partido con sus conciudadanos. Es decir, que no solo los propietarios de los terrenos, sino que también militantes y responsables locales no entendieron esta medida y se unieron a los kulaks. Aquí tenemos a unas mujeres que están protestando por la reagrupación de las tierras. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias van a ser siempre las mismas en la época de Stalin. Va a haber una gran deportación de personas de Rusia en época de paz. Es decir, 400.000 familias de los antiguos kulaks que se negaron o no dejaron que sus tierras fueran ocupadas porque quemaron las cosechas y mataron al ganado, fueron deportadas a Siberia en condiciones espantosas, llegando a producirse una gran mortandad de los deportados. Bueno, pues eso trajo consigo una hambruna terrible en 1923 y en 1933. Esta hambruna se puede ver en el mapa, la parte roja, el 25% de la población sufría hambre física, y la otra parte anaranjada era el 20% de la población. Estos son datos que he procurado comprobar y realmente pues creo que son ciertos. A esto se le llamó el Holomor. A la hambruna de Stalin se le dio el nombre de Holmodor. El Holmodor fue tremendamente duro en Ucrania y produjo la muerte de hambre por muchísima parte de la población. Por eso luego vamos a ver cómo parte del dinero que recibe Rusia tras la guerra va a ser invertido en Ucrania, porque Ucrania ha sido tremendamente castigada. Bueno, esto es una imagen de un periódico donde hablaba de la pobreza reinante en las tierras rusas, los campesinos un poco menos que recogiendo los restos, y aquí vemos animales muertos. Es decir, que una terrible mortandad, una terrible hambruna, un gran padecimiento en las tierras rusas. Bueno, pues
Esto que fue, podemos decir, como decíamos antes, que conforma la última guerra campesina, guerra que no es sin guerra, guerra en paz, y la última gran hambruna grave de Europa. Los daños fueron irreparables. Los campesinos mantuvieron una resistencia pasiva, que consistió en una baja productividad. Es decir, los campesinos, ¿cómo van a protestar ante este requerimiento de más trabajo y menos grano y menos cosechas? Pues con los brazos caídos, es decir, con una huelga de brazos caídos. Bueno, pues en 1935, para contrastar esta resistencia, Stalin se vio obligado a repartir tierra, dar un pedazo de tierra, un dobor a cada campesino para su subsistencia. Esto trajo consigo la siguiente estadística que a mí me pareció tan rara que la comprobé varias veces. Es decir, en 1969 los terrenos que Stalin reparte van a ser el 3% de las tierras que produce. Y estas tierras que reparte el 3% van a producir el 25% de los cultivos y más de la mitad de las frutas y hortalizas, además del 72% de la leche y la carne. Es decir, que un 3% de tierra van a producir muchísimo más que el resto, del 90% restante. ¿Por qué? Porque el resto, los campesinos no trabajan la tierra con el interés, con la eficacia que lo hacen en las tierras que les son propias. Bueno, pues además de esto con la tierra, Stalin está muy obsesionado con la industrialización de materiales para la guerra. Él teme, como teme toda Europa, después del Pacto de Versalles, que la paz no ha llegado, que la paz es estamos en un interguerras y que la Segunda Guerra Mundial va a ser fácil que llegue. Y entonces él quiere organizarse con una importante industrialización. Y él crea el eslogan de que el humo de las chimeneas es el aliento de la Rusia soviética. Bueno, pues entonces esto trae consigo una industrialización rápida. Es decir, se intentó industrializar la Unión Soviética lo más rápido posible, por medio de la extracción de los recursos del campo, y que eran necesarios para modernizar el país y para poder ser así capaz de enfrentarse con los países capitalistas en el caso de esta guerra que podía acontecer. Aquí tenemos los antiguos agricultores transformando las tierras en tierras para poder instalar industrias. Aquí tenemos a los antiguos agricultores haciendo de proletarios. Aquí tenemos a un proletario campesino ya en una factoría ya establecida por Stalin. Bueno, decidió hacer de la Unión Soviética una gran potencia industrial. Stalin decretó la nacionalización de todas las empresas y suprimió la categoría de los NEP, de la nueva política económica que habíamos dicho que había creado Lenin. Incluso, fíjese, prohibió ejercer un oficio, artesanos individuales. Es decir, si en un pueblo había un zapatero, había un carpintero, había un herrero, pues estas personas tenían que incorporarse al grupo de un grupo industrial que regentara el Estado. Para esto creó lo que se llamó los Gosplan, que fueron una serie de funcionarios, burócratas cercanos al líder de Stalin, que se alojaron en grandes edificios como este que estamos viendo. Es decir, aquí lo que se va a potenciar es el control de los campesinos que no quieren sumarse a la industrialización. Bueno, pues tenemos aquí estos edificios típicos de la época de los dictadores, tanto de Stalin como de Hitler, como de General Franco, como cualquiera de ellos de la época. Y vemos estos edificios sólidos que han abondado la vanguardia para sumarse al clasicismo arquitectónico. Bueno, pues la industrialización es a toda marcha. Es decir, que URSS se convierte en una dictadura productivista que vivía con la obsesión de conseguir y sobrepasar las normas de producción siempre aumentadas. Es decir, desde 1931 el plan era en menos tiempo realizar mayor producción. Es decir, que la planificación no se cumpliera, sino que se sobrepasara. Bueno, pues el desempleo desapareció. ¿Por qué? Porque las bolsas de trabajo y los subsidios al desempleo fueron suprimidos en 1930, lo cual hacía obligar a trabajar a todos, sanos, enfermos, altos, bajos, todos. La jornada laboral además se alarga y a partir de 1929
se crea el sistema de no interrupción, se eliminó la jornada semanal de descanso común. Esto no quiere decir que no tuviesen descanso, sí, tenían, pero no era común, lo cual era suprimir el domingo, aquel día que los campesinos rusos, que eran la mayoría de la gente que habitaba Rusia, la dedicaban a convivir con sus vecinos, a festejar con su familia el día del domingo, que además era dedicado a acudir a la iglesia, porque desde siempre y hasta entonces y para siempre los campesinos rusos han sido y siguen siendo muy religiosos. La religión ortodoxa rusa sigue en pie. Bueno, pues con esto, a quitar los NEP, los planes de nueva regeneración industrial, Stalin va a crear lo que se llamó los planes quinquenales, que eran planes que se hacían para 5 años. Estos planes quinquenales pues se anuncian de manera muy solemne, como se hacía todo en esta época, como se hace todo en los regímenes dictatoriales, grandes planes que se anuncian, que luego se cumple lo que se cumple. Pues así pasó ya entonces. Bueno, pues los planes quinquenales fueron planes económicos y productivos a realizar en 5 años, desarrollados todos en la Unión Soviética. Su finalidad era lograr una rápida y efectiva industrialización de esta nación. El primer plan quinquenal, que fue de 1928 a 1932, fue aprobado por el 25 Congreso del Partido Comunista en 1927. Querían levantar la industria pesada de la Unión Soviética sin recurrir a la ayuda de países extranjeros. Pero la Unión Soviética, es que lo reitero demasiado, pero es que es una realidad palmaria, era fundamentalmente un país agrícola. El otro programa fue que se sacrificó la calidad para lograr la cantidad, es decir, había que producir mucho, aunque la calidad no fuera buena. De hecho, se hizo un acero que fue inservible y se hicieron obras que luego no se utilizaron. Los trabajadores, por tanto, se vieron obligados a trabajar más y fueron tratados como traidores los que no trabajaban las horas requeridas. El segundo plan quinquenal, el crecimiento industrial durante los primeros 10 años de la planificación fue muy importante, fue espectacular. La producción de hierro y acero se multiplicó por 4 y el carbón por 3,5. Se anunció que todo esto iba a revertir en una mejor condición de vida de la población, pero realmente no fue así. Bueno, el Estado desarrolló también una excesiva extracción de recursos naturales, los cuales los ofrecía a los mercados internacionales. Para ello, para tener medios para hacer su revolución industrial. Por ejemplo, esto ocurrió con el petróleo de Siberia, que fue extraído por los prisioneros de las gulags. Es decir, una exportación o una venta de los recursos naturales de manera hipertrófica. La eficacia fue sacrificada, ya hemos dicho, por la grandiosidad, y las decisiones políticas primaron sobre la competencia. Bueno, pues de hecho hubo trabajos que fueron inútiles. Por ejemplo, muchos trabajos fueron hechos deprisa y no se acabaron. Otros se acabaron, pero no tuvieron utilidad. Por ejemplo, hubo una especie de canal entre el Mar Blanco y el Mar Báltico que apenas se utilizó y apenas se estrenó. Es decir, que había que hacer cosas, había que crear nuevas empresas, pero muchas de ellas fueron inacabadas o inútiles. Bueno, hubo una época de protesta que se siguió de la peor represión nunca conocida anteriormente, que se llamó la Gran Purga, entre el 36 y el 39, con la ejecución, esto lo he comprobado, de casi 700.000 personas. Además, en agosto del 37, Stalin permitió de nuevo, estaba prohibida entonces, la tortura en las prisiones. Aquí tenemos, por ejemplo, una matanza colectiva de disidentes a las políticas de Stalin. Bueno, el país atravesó entonces un intenso periodo de terror. ¿Por qué? Por un detalle muy importante. La delación y la sospecha generalizada se pusieron de manifiesto. Esto produjo poner a todo el mundo nervioso. ¿Por qué? Porque sabían que en cualquier momento podían ser acusados de cosas que ellos no habían creído que eran importantes, lo cual aumentó en gran manera la cantidad de suicidios que hubo y rompió la solidaridad. Y esto es muy importante entre amigos, entre familiares y entre profesionales. Es decir, que los que no pensaban igual no podían juntarse, porque si uno decía algo que al otro no le parecía bien, lo delataba. Y además podían ser delaciones falsas,
porque no se tenía que aportar pruebas, lo cual creó un peligro y un miedo terrorífico. La gente dejó de relacionarse con sus amigos, con sus familiares, por si acaso alguno de ellos ocultamente los delataba. Bueno, pues y esto es una especie de escultura que se hace para acusar este momento tan terrorífico de la historia de Stalin en la Unión Soviética. Bueno, el terror no faltó en ningún organismo. Todos los organismos fueron acusados, sufrieron la delación. Hasta el Gospam, el Comité, el Ejército Rojo, incluso los guardias del Gulag, todos sufrieron este proceso de la delación. Los miembros eliminados por las purgas fueron reemplazados por una nueva generación, por unos nuevos cuadros de burócratas que eran fieles a Stalin, que rendían un culto divino al líder Stalin. Stalin, ante todo esto, promete una nueva constitución, la constitución stalinista, que realmente decía que era sería la más democrática del mundo, pero no fue posible ponerla en vigor. No fue posible, primero porque a lo mejor no era lo que él decía, pero sobre todo porque en 1936 se inicia la Segunda Guerra Mundial y todos estos planes quedan interrumpidos. La Segunda Guerra Mundial fue muy mala para los habitantes de Rusia, pero fue buena para el sistema stalinista, porque le permitió ampliar su influencia en el mundo. Es decir, se anexionó Polonia, se anexionó Lituania, se ocupó Moravia y el norte de Bruconia. Es decir, que vamos a ver cómo se extienden los territorios. Es decir, que la Segunda Guerra Mundial pues fue cuando se iba a implantar el tercer plan quinquenal. Solo duró 3 años porque Alemania invade Rusia. Antes de esto, la República de Weimar, Rusia tuvo una relación bastante cordial con la República de Weimar. Bueno, si habéis leído Una princesa en Berlín o libros de esta época, os daréis cuenta que esto fue así. Pero cuando Hitler invade, la Alemania nazi invade Rusia, pues entró en la Segunda Guerra Mundial y se puso del lado de los países europeos. Los 2 primeros años del tercer plan quinquenal demostraron ser una excepción y no pudieron conseguir las metas. Realmente no estaba el país para crecer, sino para más bien defenderse. Bueno, pero de otra manera esta rápida industrialización fue mala, porque ¿qué creó? Pues una gran inflación. Tuvieron que grandes préstamos, forzándolos a los trabajadores. Incluso fíjense si la falta de medios económicos era grande, que se obligó a las familias a entregar todo el oro que tenían, hasta sus alianzas de boda, todo tenía que entregarse para que el Estado pudiese pagar la deuda que había adquirido. Bueno, pues Rusia en la Segunda Guerra Mundial ya hemos dicho que va a ocupar Polonia, va a ocupar Lituania, va a disminuir los territorios de Rumanía, va a anexionar Moldavia y Ucrania, va a ser anexionado a la Unión Soviética. De esta manera, pues, vemos cómo va a crecer el poder de la Unión Soviética. Bueno, pues ya hemos dicho antes que en los primeros momentos la Unión Soviética buscó mantener una relación cordial con Alemania a través de la República de Weimar, cosa que ya hemos dicho que terminó cuando Alemania nazi invade Rusia. Cuando el poder de Hitler se consolida, entonces rápidamente la Unión Soviética entra a formar parte de las Naciones Unidas y en mayo de 1935 concluyó su pacto con Francia. Bueno, Hitler invade la Unión Soviética, rompe el pacto con la Unión Soviética y invade su territorio. Y entonces Stalin declara la Gran Guerra Patria. Bueno, esto es algo más que ha ocurrido en la Rusia del siglo XIX, que desde el principio, con la Revolución de 1905, está metida en una serie de guerras, de revoluciones, la de 1905, la Primera Guerra Mundial, la Revolución de 1917, de octubre, y previamente la de enero y la de julio, la Guerra Civil de 1919, y luego esta Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Rusia apenas tiene tiempo de cultivar sus campos, porque los hombres ahora en la Gran Guerra Patria son requeridos para el ejército. Todo hombre
de cualquier edad tiene que coger las armas y abandonar los campos. Las mujeres no pueden realizar estas labores y entonces prácticamente Rusia se abandona. Bueno, pues la Gran Guerra Patria fue la denominación concedida por los rusos a la guerra contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria. Aquí tenemos la Gran Guerra Patria, es decir, la invasión de Hitler a la Unión Soviética y la defensa feroz de los soldados de la Unión Soviética contra los nazis. Hitler dijo: no he perdido la guerra contra los soldados rusos, he perdido la guerra otra vez contra el clima ruso. ¿Por qué? Porque los soldados de Hitler no iban tampoco preparados para el gran frío que tuvieron que padecer y hubo muchísima mortandad, una terrible mortandad, tanto de alemanes como de rusos. Alemania, no obstante, conquistó gran parte de la Rusia europea e hizo prisioneros a millones de soldados, a quienes además les hizo pasar hambre y los exterminaron de manera deliberada. Fundamentalmente, Alemania hizo en Rusia un exterminio racista. ¿De quién? De las poblaciones eslavas, gitanas y sobre todo judías. Es decir, que Alemania extendió su racismo hasta las tierras de Rusia. Bueno, pues, ¿cuál fue la respuesta rusa? El ejército ruso, ya hemos dicho, resistió. Aunque el precio fue la muerte de millones de soldados, resistió y el clima le ayudó. Stalin, pues tuvo que bajar la colectivización de tierras y propuso una espera de la lucha de clases para poder recabar los soldados para luchar contra el stalinismo. Entonces, miles de oficiales del antiguo ejército rojo que había sido purgado fueron nuevamente incorporados a las filas para luchar contra los nazis. Bueno, hubo una batalla la cual fue para Stalin el principio de su gloria. La victoria en Moscú, el ejército rojo salió triunfante en la dramática batalla de Stalingrado de febrero de 1943. Esta fue fundamental para el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Y al final de este conflicto, por esta victoria en Stalingrado, la URSS se va a convertir en la segunda superpotencia mundial. Esto le valió ser, que aún lo es, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto hay que ver la importancia que ha tenido, porque va a ser, junto con los Estados Unidos, Alemania, pues uno de los que va a mandar sobre el devenir de la Unión Europea y de todos los europeos. Es decir, la batalla de Stalingrado supuso un gran éxito para la política de Stalin. Stalingrado quedó, completamente como toda Rusia, completamente destruida y sumida en una pobreza extrema. Aquí tenemos a un soldado feliz por la victoria de Stalingrado. Bueno, el cuarto y quinto plan, gran parte de la Unión Soviética en esta etapa había sido devastada por la guerra y por tanto fue casi inexistente. Otra cosa que se viene a sumar es la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos del préstamo de ayuda de Estados Unidos a la reconstrucción. Y esto fue un factor que contribuyó a la rápida escalada de la Guerra Fría y además a la gran falta de alimentos y a la gran crisis que tuvo que sufrir la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las enormes exigencias de la reconstrucción y el rechazo del Plan Marshall y la limitación de la Guerra Fría dieron lugar a una fuerte presión productivista sobre los obreros, manteniéndolos bajo una disciplina de hierro. Es decir, ¿quién paga el pato de todo esto? Pues los obreros, que tienen que producir más con menos comida, con menos medios de subsistencia para poder otra vez salir de este bache que se ha producido. Sin embargo, una cosa ocurre. Los países europeos orientales efectuaron un pago a los soviéticos porque estos los hubieron liberado de los nazis a través de la batalla de Stalingrado. Y fue creado el Comecon, que fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que unía a los países del bloque este económicamente. Entonces, esto trajo medios a la Unión Soviética y esto hizo que Rusia va a llevar este incremento de sus bienes de consumo a Ucrania, que, como decíamos, había sufrido la mayor de las crisis de hambruna, la mayor de las devastaciones de todas las
estados que van a conformar la Unión Soviética. Bueno, pues el prestigio internacional de Stalin fue inmenso, pero el precio de la victoria fue gigantesco. Hubo entre 22 y 27 millones de muertes entre civiles y militares, 22 millones de damnificados y la mayor destrucción material nunca sufrida por una beligerante en una guerra en la historia de la humanidad. Además de esto, la mayor cantidad de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial fueron rusos. Bueno, pues los expertos estadounidenses estimaron que la Unión Soviética había perdido muchísima riqueza, el 20% entre el 41 y el 45. Y es decir, como decíamos antes, la Unión Soviética fue el país con más víctimas mortales durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, no obstante, el modelo stalinista se va a difundir a los países del este y también se va a llegar a China por medio del Ejército Popular de Liberación de Mao Zedong, que resultó victorioso ahora sí en China en 1949. Fracasó el 29, pero en el 49 triunfó y creó la Gran China comunista. Bueno, pues en 1947 nuevas democracias populares alrededor de Rusia introdujeron el colectivismo, la planificación, el partido único y otras instituciones estrictamente calcadas del modelo soviético. La pena de muerte suprimida en el 47 fue nuevamente introducida y se creó en todos estos países un culto a la personalidad de Stalin, de manera que el que no la tenía pues era rápidamente apartado. Bueno, esto trajo consigo también un reconocimiento de Stalin por los gobernantes del mundo. Aquí vemos a Stalin junto con Churchill y con Roosevelt en la conferencia de Teherán de 1943, primera conferencia para la paz tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí le vemos en Yalta, en 1945, segunda conferencia, también con Churchill y con un Roosevelt enfermo ya y un poco deprimido, pero al lado de un Stalin fuerte y robusto. Bueno, está la conferencia de Potsdam, que fue la última conferencia de 1945, que se realizaron para las tres conferencias importantes para la tramitación de una paz tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el arte en la época de Stalin? El realismo socialista. Se ha acabado la vanguardia, es decir, se acabó. Es decir, los intelectuales fueron llamados al orden. Los artistas fueron, como decía Hitler, llamados degenerados y se apartaron incluso se llevaron a Siberia. Entonces se llevó al traste el proyecto de autonomía artística que Trotsky había defendido y que Lenin había permitido. Es decir, que Trotsky decía que el arte no tenía nada que ver con la política y que el arte era una cosa del hombre. Y Stalin esto dice que no, que todo es política y que el arte es política. Bueno, pues el realismo socialista fue esto, un estilo propio del comunismo soviético stalinista, un arte fácilmente comprensible, un arte al servicio de las masas y no para la élite intelectual que realmente prácticamente ya no existe. Era un arte accesible para todos, era un arte de propaganda visual que invadió todo el espacio público, la vida entera, el metro, el cine, la calle. Un arte que miraba al futuro para proponer nuevas formas y estéticamente impone una vuelta al pasado, porque es un arte académico, un arte idealista, un arte que va a promocionar a los modelos heroicos y a los jefes de Estado mitificados en figuras monumentales, es decir, un culto al líder y un culto a la antigua historia, un culto idealista. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un culto al primer tractor, es decir, hay una especie de guía stalinista que está mostrando a los campesinos un tractor y les está diciendo que, bueno, que con él se va a terminar el trabajo duro, que van a empezar una época de felicidad absoluta. También tenemos aquí a Stalin y miembros del Politburó entre niños en el Parque Gorky. Se han creado unos parques, aquí tenemos a Popeye, con una serie de imágenes y unos niños que se han seleccionado, que se han puesto junto al líder para que veamos el mundo feliz que existe en la Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Lenin decimos que fue usado por Stalin y continuó siendo usado hasta
Hace muy poco la imagen de Lenin era idolatrada por los rusos. ¿Por qué? Porque Stalin quiso que así fuera. Él no quiso decir que Lenin lo había apartado, sino todo lo contrario, que lo había ahijado. Y de esta manera justificaba muchas de sus cosas con el nombre de Lenin. Y aquí vemos a Stalin leyendo una carta. Esto era una costumbre que también adquirió. Sus órdenes a veces eran transmitidas como cartas al pueblo, como cartas cercanas, como si fuese el padre del pueblo. Este es también Stalin rodeado de niños en un ambiente primaveral, con flores, como se pretendía mostrar al régimen. Estos son trompetistas del primer ejército de caballería en 1934. Decimos idealización de los héroes. Esta vez también estatuas que aparecen en Vietnam. Estatuas en Vietnam, en Laos, del ejército triunfante ruso de Stalingrado. Campesinas felices en este momento, yendo al campo, cantando y sin tener que esforzarse demasiado, sino lo justo para poder sobrevivir con mucho más holgura que antes. Un retrato que estaba en todos los lugares, en los metros, en las calles, en los cines, estaba el retrato de Stalin. Stalin con un niño en los brazos, otra vez propaganda stalinista, propaganda del líder. Y aquí tenemos una cosa que es cierta. Están mostrando la importancia de la educación que el régimen stalinista y cualquier régimen soviético va a dar. Y esto es cierto. Por ejemplo, el cultivo de la música, de las artes, la educación se cuidó en esta época mucho más que cualquier otra faceta de la vida de la gente. Aquí tenemos un relieve del cementerio militar de Varsovia mostrando obreros que se saludan alegres a los soldados victoriosos. Otro bajorrelieve de Berlín Oriental del parque de Trepkov. Bueno, pues aparece en cambio un arte que sí que está al servicio de la política. Va a ser el cine. Es decir, que todos debían participar en elevar la opinión del régimen. Y tan solo fue esta faceta del arte, el cine, el séptimo arte, el que colaboró estrechamente con Stalin. Y con dos personajes muy importantes, y dos grandes cineastas, Eisenstein, que lo conocemos por el acorazado Potemkin todos, y Berto, que también lo conocemos porque es el gran documentalista. El primero, Sergei Stein, nació en 1898 y murió en 1948. Fue un director de cine y teatro soviético. Era judío, pero hizo una innovación técnica de los montajes que sirvió para la inspiración del cine posterior. Stalin era consciente del poder del cine como medio de propaganda y consideró a Stalin una figura controvertida, pero su popularidad se profundizó más tarde con el éxito de sus películas, entre ellas la del acorazado Potemkin, calificada una de las películas mejores de todos los tiempos. Esta película atrajo el afecto de Stalin hacia Eisenstein, que hemos dicho que en un principio pues tenía sus dudas. Aquí tenemos a Eisenstein, un hombre extraño, un hombre introvertido. Bueno, y esta es una escena conocidísima de la escalinata del acorazado Potemkin. Bueno, hubo otro artista, otro gran cineasta llamado Dziga Vertov, que fue un director de cine vanguardista soviético, autor de obras experimentales como El hombre de la cámara, que revolucionó el género documental. Podemos decir que Vertov fue uno de los creadores del cine como documental y además fue un personaje que se le llamaba el hombre de la cámara, porque siempre estaba pegado a una cámara. Aquí le vemos pegado a su cámara, siempre tomando escenas de todo lo que le veía que le parecía que era importante. Se le encargó un programa. Bueno, no sé si os acordáis vosotros, yo sí, porque soy muy mayor, de Cine San Vicente, que había aquí en Valencia, que nos reunía a los jóvenes, a los niños de aquella época, en unas sesiones dominicales y los sábados, en los cuales pues, se nos hacían unas películas que estaban, por supuesto, seleccionadas para lanzarnos las ideas que debíamos tener. Bueno, pues esto fue semejante a lo que ocurrió en Rusia con el cine semanal, que era para ver y mostrar al mundo, el mundo desde el punto de vista de la revolución proletaria mundial. Pues empezó a hacer estas películas Vertov, pero hizo otras películas dedicadas a Lenin, 3 cantos a Lenin,
Bueno, y esto empezó a no gustarle a Stalin. Y entonces le propuso que dejase el cine semanal y que volviera al cine documental. Bueno, pues entonces él empezó a hacer documentales sobre la Rusia stalinista y realmente adquirió una fama internacional y además también una influencia internacional en los documentales que se van a hacer en el futuro. Si tanto Einstein como Bertok van a ser dos maestros estalinistas, pero dos maestros para el cine mundial. Muchas gracias y hasta el próximo día.